Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Academia al Cuadrado. En esta ocasión vamos a hacer un ejercicio de química de segundo de bachillerato en el que vamos a ver la hibridación que tiene el átomo de carbono en la molécula de metano. Bien, en vídeos anteriores habíamos determinado la estructura del Lewis del metano y también habíamos determinado su geometría. Habíamos dicho que la estructura de Lewis era esta, el carbono con cada hidrógeno enlazado mediante enlace covalente, y habíamos determinado, según la teoría de repulsión de los pares de electrones en la capa de valencia, que la geometría era tetraédrica. Bien, en este vídeo vamos a profundizar un poco más en la geometría tetraédrica del metano y vamos a explicar cómo se puede formar esa geometría cuando en realidad de los datos que nos desprende la configuración electrónica del carbono no se debería de formar esa geometría. Bien, vamos a recordar que la configuración electrónica del carbono, el carbono es un elemento que tiene de número atómico 6, por lo tanto su configuración electrónica será 1s2, 2s2, 2p2. Y si nosotros representamos esta configuración, pues tendríamos aquí el orbital 1s, que tendría sus dos electrones, el orbital 2s, que también tendría sus dos electrones, y luego en el orbital 2p habría dos electrones, pero sabemos que hay tres tipos de orbitales p, que están orientados según los ejes coordenados. Entonces pondríamos aquí el primer orbital 2p, el segundo y el tercero. Todo esto serían los orbitales 2p. Y los dos electrones que tenemos en esos orbitales, que son estos dos de aquí, se tienen que disponer de esta forma para cumplir con el principio de máxima multiplicidad de Hund, que dice que los electrones tienden a situarse en los orbitales de la forma más desapareada posible. Entonces observamos que el carbono tiene este orbital con un electrón y este otro con un electrón. Los otros dos orbitales, el 1s y el 2s, están llenos. Entonces, el carbono tiene solamente dos electrones desapareados. Según esto, podría formar dos enlaces covalentes. Y sin embargo, sabemos experimentalmente que la molécula de metano tiene 4 enlaces covalentes y no 2. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo se explica que teniendo dos electrones desapareados forme 4 enlaces covalentes? Bueno, pues para eso tendremos que hacer la siguiente consideración. En primer lugar, tendremos que considerar el proceso de promoción electrónica. ¿En qué consiste este proceso? Consiste en que uno de los electrones del orbital 2s, por ejemplo, este electrón, va a saltar y va a promocionar y se va a colocar en el siguiente nivel de energía en el lugar en que se pueda colocar, que en este caso sería en este orbital, ¿vale? Porque antes de colocarse aquí, para cumplir con el principio que hemos comentado antes, se tendría que colocar aquí, ¿vale? Entonces, eso nos originaría una configuración electrónica del carbono, pero no en estado fundamental, que sería esta, sino en estado que se llama excitado. Entonces, esa configuración sería el orbital 1s tal cual estaba antes, el orbital
2s quedaría con un solo electrón y cada orbital 2p todo esto serían los orbitales 2p, cada uno de ellos tendría un electrón. ¿Veis? Uno de los electrones del orbital 2s ha promocionado al siguiente nivel de energía y se ha colocado en el orbital 2p que estaba vacío. De esta manera, el carbono tendría 4 electrones desapareados y entonces podría formar 4 enlaces covalentes. O sea, de esta manera se explica que el carbono forme 4 enlaces covalentes, porque se produce el proceso de promoción electrónica. Ahora bien, también nos tendría que extrañar una cosa, y es cómo se produce este proceso si para que se produzca, es decir, para que el electrón salte del orbital 2s al 2p, se necesita aportar energía y los sistemas tienden siempre a la mínima energía. Bueno, esto se explica porque ese aporte de energía se va a ver compensado con la posibilidad que tiene el carbono de formar los 4 enlaces covalentes. En esos 4 enlaces, en la formación de esos 4 enlaces, se va a desprender muchísima más energía que la energía que se aporte para el proceso de promoción. ¿Vale? Bien, en segundo lugar, nosotros sabemos que el carbono tiene una configuración geométrica de forma de tetraedro. ¿Vale? Es decir, nosotros tendríamos vamos a dibujar aquí. Bueno, vamos a ver. Dibujamos por aquí los ejes coordenados y vamos a dibujar los orbitales en los que el carbono presenta electrones desapareados, que serían estos de aquí. El orbital 2s sabemos que es esférico, lo vamos a dibujar aquí como una esfera. Este sería el orbital 2s. Y luego tendríamos el 2px, 2p y 2pz, que sabemos que esos orbitales tienen forma de infinito, así en plan con dos lóbulos, ¿vale? Bueno, pues uno iría orientado según el eje X, por ejemplo, lo voy a hacer en rojo, por ejemplo, este podría ser el 2px, o bueno, ese va a ser el Y, el 2pi. 2pi. Por aquí podría estar el 2px y aquí estaría el 2pz. ¿Qué problema hay con esto? Pues fijaros, si los hidrógenos que se van a enlazar en estos orbitales se enlazaran así tal cual, es decir, si ahora viniera aquí el orbital 1s del hidrógeno, aquí el otro s del hidrógeno, aquí el otro s del hidrógeno, y en el orbital 2s se enlazase el cuarto de los orbitales 1s del hidrógeno, tendríamos un problema. Y es que aquí tendríamos un enlace de un 1s del hidrógeno con el 2s del carbono y luego tendríamos 3 enlaces de un 1s con un 2p del carbono. Tendríamos 3. Claro, estos enlaces no son idénticos. No puede ser igual un enlace de un 1s con un 2s que un enlace de un 1s con un 2p. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Porque sabemos experimentalmente que estos 4 enlaces sí son iguales. ¿Vale? Y no podrían serlo, como decimos, si los orbitales 1s del hidrógeno se enlazaran directamente a estos orbitales de aquí, porque no serían iguales. Entonces, cuando tenemos que considerar el concepto de hibridación. ¿Qué significa hibridación? Significa que los orbitales atómicos se combinan entre sí para dar lugar a unos orbitales híbridos que sí son idénticos entre sí. En este caso, estos cuatro orbitales hibridan y dan lugar a otros 4 orbitales. En este caso,
tendríamos aquí un orbital, aquí otro orbital y otro orbital. Y estos orbitales, como se han producido por la combinación de un orbital s y de 3 orbitales p, pues los vamos a llamar orbitales híbridos sp3. Tendríamos 4 orbitales híbridos. Tanto orbitales híbridos como orbitales originales se combinen entre sí. Y cada uno de estos tendría un electrón. ¿Vale? Estos orbitales híbridos son, digamos, un orbital intermedio entre el s y el p. También tienen forma con 2 lóbulos, como los orbitales p, pero uno de los lóbulos es más grande y el otro es más pequeñito. ¿Vale? Y aquí en el orbital, digamos, en el lóbulo grande, es donde se va a producir el enlace. Entonces, claro, ahora, al ser estos 4 orbitales iguales, sí que pueden venir aquí los orbitales 1s de los hidrógenos y enlazarse, dando lugar a 4 enlaces exactamente iguales. Que además, los orbitales híbridos sp3 se sabe también experimentalmente que se disponen según los vértices de un tetraedro. Entonces, eso explicaría la forma tetraédrica del metano. Bien, pues vamos a dibujar esto. Bueno, no le vamos a poner eje ahora. Vamos a poner aquí el átomo central, que sería el carbono. Y ahora vamos a dibujar estos orbitales híbridos sp3, que como digo tendrían esta forma. Pero como el enlace se va a producir en el lóbulo grande, para que no se vea un masacota ahí el dibujo, yo voy a dibujar nada más que el lóbulo grande. Entonces voy a dibujar un orbital sp3, otro orbital sp3, luego habría uno saliendo de la pantalla hacia nosotros, que lo voy a dibujar aquí como más grande, y luego habría uno entrando de la pantalla hacia adentro, que lo voy a dibujar así como más pequeño. Y cada uno de estos tendría su electrón. 1, 1, 1 y 1. Y ahora vendrían los orbitales 1s del hidrógeno, se enlazarían aquí con su otro electrón, aquí con su otro electrón, aquí con su otro electrón y aquí con su otro electrón. Y entonces ahí tendríamos los 4 enlaces totalmente idénticos porque son enlaces de un orbital s con un sp3. ¿Vale? Y los 4 son exactamente idénticos. Y además orientados según los vértices de un tetraedro, como corresponde a una hibridación sp3. Bien, por último decir que estos enlaces de, digamos, S con el sp3, como son enlaces por solapamiento frontal, es decir, por confrontación de orbitales, se llaman enlaces de tipo sigma. Entonces, como son los 4 iguales, voy a escribir solamente uno. Este enlace sería un enlace de tipo sigma de un sp3 con un S. ¿Vale? Y esto habría que indicarlo así. Bien, en los 4 debería de poner exactamente lo mismo, pero como es exactamente lo mismo, pues me lo voy a ahorrar, ¿vale? Pero que sepáis que hay que poner que el enlace es de tipo sigma, porque es por solapamiento frontal de un orbital con otro, y que es de un sp3 con un S. Bueno, con esto habríamos terminado y habríamos explicado de una manera más profunda la geometría tetraédrica del carbono, explicado a partir del concepto de hibridación, y que no sería posible simplemente explicando el enlace covalente sin la hibridación, porque sin la hibridación tendríamos esta configuración de ahí, y como hemos indicado, los enlaces que se forman ahí no son iguales, como se sabe experimentalmente que son. Además de que no sean iguales, no darían una forma tetraédrica, pero bueno, eso es otra cuestión que ya entraremos en otro vídeo.